DomiDios quiere boicotear el juego de Bloodstrike. ¿Es esto verdad o es esto falso? Bueno, vamos a hablar un poquito de la TV novela de DomiDios porque hay mucho de qué hablar. Como todos lo saben, el influencer reconocido DomiDios por la palabra 7-0 en el juego de Free Fire está también aquí en Bloodstrike. Este señor, con tanta fama que tenía en Free Fire, le otorgaron de una vez el puesto de creador de contenido oficial, o sea, verificado. Al ser verificado, lo pusieron a participar en un torneo que era oficial de Bloodstrike, donde reunía varios influencers. Y gracias papá Dios estamos de tercero, que no es pasando vergüenza como algunos que tienen tiempo jugando. Llegó con ese ego que lo caracteriza como el mejor de Free Fire. Si fue madre, que se creyó que me va a ganar Franco a mí. No sabe que yo vengo de Free Fire. No pasó ni un mes después de este evento cuando fue baneado. Todo el mundo lo sabe. Efectivamente, todo el mundo supo que fue baneado este jugador. Y algunos se enteraron por mi video. Luego de que DomiDios fuera baneado, se escucharon rumores que ya no iba a sacar más contenido de Bloodstrike, porque la moderadora que le pidió ayuda para que le devolvieran la cuenta, al parecer no pudo hacer nada. Para mí que me iban a ayudar, pero por cosas lógicas también sabía que no. Pues era obvio que si la moderadora la ayudaba, básicamente estaría incurriendo en una de las reglas. Y es que cada persona es responsable de su cuenta. Y DomiDios le estaba echando el agua sucia a su amigo Deja Vu, quien era el que estaba usando su cuenta con hacks. Y que él era el único responsable de que a él le hayan baneado su cuenta. Que sí hay un anti-cheat que detecta archivos raros, pero no te detecta cuál IP o en qué hora fue que se utilizó. Lo que me molesta es que el culpable no aparece. Pero ¿cómo no va a aparecer, mi querido DomiDios, si eres tú el único responsable? Tú mismo lo dijiste. Eso es obvio. La cuenta se perdió y no lo discuto. Es culpa mía totalmente. Pero lo que no sabemos, o lo que no sabían ustedes, chicos, es que este chico no solamente fue baneado, también fue expulsado del programa de influencer. Y no confundan, no me estoy alegrando de su mal, porque todos saben que yo fui el primero en ser expulsado. Y nunca fue por esas razones. Y es más, nadie sabe cuál fue las razones por la cual me expulsaron, porque yo no puedo hablar de eso. Lo tengo prohibido. Ellos me lo advirtieron. Lo que sí puedo decir es que DomiDios, después de ser expulsado de los creadores de contenido, quiso boicotear o tiene pensado boicotear el videojuego Bloodstrike, presuntamente. Quiero retirarme de Bloodstrike. No quiero crear más contenido del juego por su mal manejo que tuvieron conmigo. Al parecer, DomiDios está resentido porque no lo complacieron en lo que él quería, que era que le devolvieran su cuenta. Y no solo eso, también fue expulsado de los creadores de contenido por Bloodstrike como ejemplo para toda la comunidad. Y sepan que Bloodstrike tiene cero tolerancia con la gente que hace trampa, sin importar qué tipo de influencer es. Y preguntarán, Kraken, ¿en qué te basas tú que a él lo expulsaron? ¿Tú cómo sabes esa información? Pues fuentes extraoficial nos comentaron esto. Bacano, parce, pues yo le cuento que me lo echaron del programa por tóxico y no lo piensan volver a meter. Nuestro informante nos dijo que al señor DomiDios lo expulsaron y que no lo piensan volver a meter. A raíz de esto, el señor DomiDios se creó un clan, o está en un clan llamado La 42, donde los jefes y cabecilla es él y Deja Vu. Y marica, pues ahorita DomiDios y Deja Vu literalmente reclutaron la mayor cantidad de creadores de blog que pudieron y jugadores, literalmente dañando muchas organizaciones, parce. Según mi fuente, parcerito, los de La 42 son puros creadores de contenido, o bueno, una gran cantidad de contenido que están en este clan. No sé si es un clan o que sea, pero es La 42 y yo no estoy ahí. ¡Adiós, mundo cruel! Pero antes de continuar con este video, sé que te está gustando, te invito a dejar un likeazo, suscribirte, mi bro, activar esta campanita. Te voy a comentar algo muy importante, y es que con Win Store puedes sacar el jugo.
Y parcerito, puedes sacar el doble de reembolso. Si recargas 1000, recibes 1000 de oro totalmente gratis. Si vives en Ecuador, puedes recargar desde el Banco Pichincha y hasta en la farmacia 911. Y si eres argentino como yo, ¿qué mira, bobo? puedes recargar desde Pago Fácil y AstroPay. Aparte de recibir los 1000 del reembolso, también recibirás 200 de oro extra. Pero eso no es lo mejor. Si completas 100 puntos, recargarás gratis. Sí, parcerito, por cada recarga que hagas acumularás puntos y si llegas a 100 puntos te darán una recarga totalmente gratis. No lo pienses más y pásate para Winstore. Y bueno, mi informante me comentó que además que Deja Vu y el Domidios juntaran una cantidad considerable de creadores de contenido, iban a sabotear todos los torneos de Bloodstrike. Al principio le creí poco a mi informante hasta que vi esto en el torneo oficial de Gatuski. Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Espero que se encuentren de lo mejor. Oigan, muchachos, como ustedes saben, el día de hoy tenemos un evento que se llama la Lion Zombie Cut. Y bueno, muchachos, ¿qué les puedo decir? Este evento reúne a 120 creadores de contenido. La cosa es que nos sabotearon el evento. El Gatuski, uno de los creadores de contenido oficial de Bloodstrike, anunció que le sabotearon uno de sus eventos. Para los que no lo saben, Bloodstrike está apoyando a muchas personas, creadores de contenido, y motivándolos a hacer torneos, dándoles ellos un poco de oro. Ya que Bloodstrike busca es fomentar el torneo competitivo o el lado competitivo de Bloodstrike y así atraer nuevos jugadores competitivos de otros videojuegos. Estos eventos beneficia mucho a nuestra comunidad de Bloodstrike. Y como escucharon al Gatuski, le boicotearon su evento. ¿Y quiénes fueron? Aquí lo van a descubrir por las propias palabras de él. Creadores de contenido. La cosa es que nos sabotearon el evento. Como ustedes bien saben, están llegando nuevas comunidades a Blood. Y ahorita hay un clan que se llama La 42. Así que mi informante estaba diciendo algo que era verdad. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Así que no era una coincidencia que mi filtrador o mi informante me estuviera dando información de algo que iba a suceder en el futuro. Por lo que dijo Gatuski, lo que dice mi informante, podemos comprender que la gente que está en el 42 o los creadores de contenido que están en el clan 42 han sido comprados porque les ofrecieron PC y dinero para unirse a su clan. Pero ¿quiénes son los que están en este clan? Bueno, la verdad es que no sé quiénes son los creadores que pertenezcan a la 42, pero lo que sí se sabe es que son muchos creadores, porque al parecer le sabotearon el torneo de el señor Gato. Ojo, no lo digo yo, lo dice el mismo Gato. Reúne a 120 creadores de contenido. La cosa es que nos sabotearon el evento. El Gato se le nota algo muy afectado, ya que muchos creadores al parecer le faltaron a la palabra. Y como lo dice él en un video, y la verdad no les voy a mentir que ando un poco triste por todos los creadores de contenido que realmente se salieron en último momento dándome la palabra. Les voy a dar un solo consejo que me daba mi papá y mi abuelo. Lo que verdaderamente hace un hombre o una mujer es la palabra que uno tiene. Básicamente le mandó un mensaje a todos los creadores de contenido que dijeron que iban a asistir al torneo y que a última hora cancelaron, diciéndoles que no tienen palabra, y eso es lo único que vale en un hombre o una mujer, su palabra. Pero tranquilo, mis amiguitos, que el señor Gatuski no le fue tan mal. Él nos agüitó porque estos creadores de contenido le faltaron. Él siguió con su proyecto, ya que Bloodstrike lo estaba apoyando y animándolo. Y sí, seguimos con el torneo porque ahora mismo, mientras que estás viendo este video, estamos en este evento y vamos con toda. No es para agüitarnos. Lo bueno es que todo salió bien al parecer para el señor Gatuski. Lo malo es que hay un clan dirigido por el señor Domidios y el señor Deja Vu. Como todos lo saben, Deja Vu anda envuelto en una polémica por tratar a Manolo de hacker. Manolo, todo el mundo lo vio que tú, Gitel y Elidó estaban usando hacker. Resulta que hubo un torneo oficial de Free Fire, también muy parecido al de Gatuski, donde la gente de Garena estaba apoyando a unos creadores de contenido, animándolos a hacer torneos. Pero dentro de esos torneos, parceritos, se encontraron un hacker.
Como no es de esperarse, ya saben, en Free Fire siempre hay hackers. Lo extraño es que siempre está Deja Vu metido en estos cuentos. No se pongan a estar usando mierda para que después no me estén echando la culpa a mí. Míralo ahí. Pero como dicen por ahí, parcerito, ladrón que juzga al ladrón tiene 100 años de perdón. Deja Vu, amigo de Domidios, acusó a estos chicos de usar hack y de ser los únicos responsables de usar hack en el torneo de Free Fire. Manolo, todo el mundo lo vio que tú, Gittel y Elidó estaban usando hackers. Y casi al instante, las personas implicadas o acusadas por Deja Vu respondieron con un video. Y el primero en responder fue el señor Elidó. Deja Vu, tú eres una basura. Me acusas de hacker a mí, a Manolo y a Gittel. ¿Por qué tú no le dices la verdad a la gente? Porque si nos fijamos bien, el que jugó en esta cuenta fue Manolo, pero como él tuvo que irse por problemas personales, invitaste a la otra persona. Al parecer, el señor Deja Vu acusó a Manolo que estaba usando hack, pero resulta que fue Deja Vu quien invitó a otro Manolo. Y obviamente el más afectado en todo esto fue Manolo, que ya respondió. Toda la verdad de lo que pasó ayer en el torneo de Hectoring, unas 12:55. Acabé de llegar y me doy una sorpresa de un montón de comentarios atacándome por todos lados. Aquí podemos observar algo muy pero muy lamentable, y es que hay una comunidad que ni siquiera investiga, y si su youtuber favorito les dice que él es hacker, ya él es hacker, sin por lo menos poder investigar un poquitico. Y obviamente toda la comunidad comenzó a caerle al pobre Deja Vu. Atacándome por todos lados. Y pues tú más que nadie sabes que te dije a ti que mi mamá está enferma, mi mamá tiene diabetes, tiene muchísimas cosas encima. El señor Manolo tiene a su mamá enferma y tuvo que salir de esa transmisión o de ese evento. Y obviamente varios creadores de contenido sabían eso porque él les había comentado por la situación por el que él estaba pasando. Y siento que si un creador de contenido hace esto solamente por vista, sin importarle los problemas personales, que en verdad ya se sale del juego, para convertirse en algo más personal y real, y más para no tener un poquito de consideración con este chico llamado Manolo, eso habla mucho, pero mucho de esta persona. Manolo, todo el mundo lo vio. El problema es que este tipo de personas también están en Bloodstrike. Este tipo de gente presuntamente lideran un clan llamado 42. Y digo que son ellos los que lideran este clan porque las únicas personas que están saboteando tanto en Free Fire como en Bloodstrike los torneos parecen dos nombres como siempre: Deja Vu y Domidios. Ahora decir que ellos son los responsables de querer boicotear todos los torneos en Bloodstrike es algo que se me sale de las manos y que nunca podré asegurar hasta no tener pruebas para ello. Pero con todo esto que vimos, ustedes decidirán si en verdad eran ellos los responsables de boicotear los eventos o si por lo contrario creen que son víctimas de puras coincidencias. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ya que el clan 42 había hecho un anuncio donde prohibía a la gente jugar si había gente del clan Glizzy, y al parecer habían jugadores o creadores de contenido en el torneo de Gatuski del clan Glizzy. Así que por esta decisión ellos dijeron: no vamos a participar en ese torneo, parcerito, lo siento mucho, pero no va. Ey, tú no te vistas que tú no vas. Problema, parcerito, es que todos los creadores de contenido se habían comprometido en asistir en el evento de Gatuski, pero a última hora cancelaron, diciendo que no habían visto este mensaje. Bueno, ustedes deciden a quién darle la razón. Yo solo me encargo de darle la información. Pero si quieren hacer daño al juego, pide que los boicoteen. Que admitir de corazón que tienes un solo talento. A ver, ¿cuál será ese talento que tiene este personaje? Tienes un solo talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Uf. Bueno, parceritos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.